Entrevista ya nos acompaña vía Zoom el abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Le saludamos desde la cabina principal de Unión Radio, Javier Cuello, Liceda Avilés, que ya en breve se suma también con nosotros, y Roberto García. Asambleísta, ¿qué tal? Buenos días, saludos a los oyentes y entramos en materia de entrevista. Bienvenido. Gracias, buenos días, muy amables por la invitación, un abrazo para Unión Radio y también un abrazo para la culta audiencia, un honor estar acá. Asambleísta, un gusto tenerlo realmente aquí en la cabina de Unión Radio y consultarle qué mismo es lo que va a pasar en la Asamblea. ¿Hay o no el juicio? ¿Va porque va o no va el juicio al presidente de la República? En este momento es inevitable el juicio al presidente de la República. Yo pienso que sería inclusive una irresponsabilidad no plantear un juicio político al presidente de la República con la abundancia de pruebas y que esta semana prácticamente han sido colocadas la cerecita del pastel con los audios que han aparecido, en lo que generales vergonzosamente se preocupan más por los actos de corrupción, por ocultar los actos de corrupción del presidente que por nuestra seguridad. Y en ese contexto, pues yo creo que ahora mismo el juicio político es más evidente, más eminente que inclusive hasta anteayer. Oiga, pero ¿qué ocurre? Ya hubo el informe, pero hasta el momento no hay los interpelantes que presenten las causales para iniciar este proceso de juicio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No hay las causales o están buscando tal vez algún otro tipo de causal para poder entablar este juicio político al presidente Guillermo Lasso? Dos cosas. La primera nos preocupa, a nosotros también nos preocupa un poco la demora porque había sido la bancada de UNES quien ha anunciado de que va a plantear el juicio político y además, inclusive ya la semana pasada o a inicio de esta semana, anunció que sería Viviana Veloz la asambleísta interpelante. Hasta ahí todo bien, sin embargo no vemos que se plantea el juicio y sí nos preocupa que ya empiezan a haber rumores por los pasillos de la asamblea que esto se trataría de un tongo y que a lo mejor el juicio no vaya lo suficientemente sustentado como para que la Corte Constitucional le dé luz verde. Recordemos que debe ser un juicio muy bien sustentado a fin de que pueda tener el ok de la Corte Constitucional. Sin embargo, nosotros como Pachacutic estamos vigilantes del tema y nos mantenemos en conversaciones permanentes con la bancada. No descartamos la posibilidad de que desde nuestra bancada también se pudiera plantear este juicio político. Sin embargo, hemos abierto un compás de espera para revisar los argumentos que se planteen en este juicio político, que ante la abundante prueba que tenemos, pues debería ser un juicio extremadamente duro y muy bien sustentado. ¿Y cuál sería la causal que ustedes han estudiado que podría ser base para el juicio político al presidente, asambleísta? Bueno, en este momento queda claro que es la causal el artículo 129 de la Constitución, numeral 2, en el que habla de las causales con las que se lo puede llevar a juicio político al presidente de la República. Y en este momento, frente a fotografías que nosotros tenemos en la Asamblea Nacional, frente a audios que tenemos en la Asamblea Nacional, incluso los audios están transcritos, es decir, la policía se ha dado el trabajo de transcribirlos. Y este es un dato muy importante. Toda esta información que nosotros tenemos, el 90% sale de la misma Policía Nacional, es decir, ni siquiera podrían mañana acusar que es un tema de la Asamblea, que la Asamblea no lo quiere al presidente. No, en este momento tenemos esta información, tenemos videos, tenemos declaraciones de funcionarios del mismo gobierno. El señor Luis Verde Soto vino acá a la Asamblea, y esto consta en actas por si acaso, viene a la Asamblea y dice de su propia boca, sin decir que nadie lo presione, que el presidente de la República le pidió ocultar el informe en el que le demostraba los casos de corrupción de Petroecuador, Flopec y otras empresas públicas. En fin, la prueba en este momento es abundante y esperemos, repito, que este juicio venga bien sustentado y no descartamos que desde Pachacutic pudiéramos tomar la aposta en ese sentido. Es decir, asambleísta, que las causales que se dieron a conocer en el informe presentado por Viviana Veloz como que no serían las adecuadas para el juicio, iniciar un juicio al presidente. El informe que aprobamos nosotros ya pasado mañana, 15 días, es un informe en el que se destacan las pruebas de la corrupción del presidente de la República, del gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, quien plantea el juicio político puede tomar parte de esas pruebas que están en ese informe, puede tomar todas las pruebas o quizás todo el informe, como puede tener prueba nueva, como la que acaba de aparecer esta semana. En realidad es un poco lucubrar sobre cómo va a ser planteado el juicio político, porque no sabemos qué está pasando en la cabeza de los interpelantes. Entiendo que están preparando el juicio, pero lo están preparando bajo 7 llaves que nadie sabemos cuáles son los argumentos que están poniendo ahí. Pero el propio presidente ha pedido, oiga, que se investigue todo. Dice que en ningún momento le ha sido o ha pedido de que ese informe sobre León de Troya, por ejemplo, se lo mantenga o se lo archive.
Claro, mire, nosotros no vamos a permitir al presidente que juegue con las palabras. Él no pidió que se archive el León de Troya. Pidió su policía, de la cual es el comandante en jefe él. ¿Sí? La policía pidió que se archive y los audios de la semana así lo revelan. ¿Sí? Uno, lo que él pidió que se archive, que se oculte, que no salga a la luz, es el informe que elabora Luis Verde Soto. Y sobre eso el presidente no dice nada. Aquí lo que veo el presidente es que hace un juego de palabras. De ese informe de allá yo no pedí que se oculte. Y con eso quiere dar a entender que él no ha pedido que se oculte ningún informe. Sí lo pidió que se oculte el informe que Luis Verde Soto le iba a presentar al país respecto de los casos de corrupción de las empresas públicas que tenían en ese momento al frente, o habían tenido en ese momento al frente, al señor Luque, pana, hincha, compadre del señor Guillermo Lazo. 7 de la mañana, 38 minutos, y sobre ese pronunciamiento que lo hizo el señor asambleísta Ricardo Vanegas el día de ayer del informe de la Superintendencia de Compañías, que estarían vinculados a algunos asambleístas y exfuncionarios con estas empresas de albanesas. ¿Qué opina al respecto, asambleísta? Me parece profundamente irresponsable toda vez de que no se ha presentado el contexto completo. ¿En qué contexto aparecen esos nombres ahí? Ayer me llamó un amigo de Machala, ex concejal de Machala, en el que su nombre aparece en el listado y él dice que no tiene nada que ver con ninguna compañía, él no ha formado ninguna compañía con ningún albanés. Sin embargo, la familia de él, dice, me llamó mi mamá llorando, porque mi mamá tiene miedo de que las otras bandas, las que están en contra de los albaneses, vengan y me den el vire, me maten, porque pertenezco a la banda de los albaneses, a los narcoalbaneses. Entonces, sí me parece extremadamente irresponsable lo que hace el asambleísta Vanegas, que de hecho sea de paso, está en Pachacuti como invitado y no es de Pachacuti, y nos está haciendo quedar muy mal porque jamás hemos utilizado la política, peor aún nuestra inmunidad parlamentaria, para destrozar la honra de las personas. No ha podido el señor Vanegas demostrar que estos nombres que él ha hecho públicos tengan en realidad relación directa con los narcoalbaneses. Entonces, esto sí es extremadamente grave. Presentar un poco de nombres y decir que estos nombres estarían, no dice están, estarían relacionados con la mafia albanesa es profundamente irresponsable. Justamente por eso pedimos que se levante la reserva que había sobre las diferentes compañías, pero para que cuando la tengamos podamos dar la información en el contexto completo y dejemos las elucubraciones irresponsables de lado. Y mire usted, hasta el día de hoy todavía no nos entrega la Secretaría de la Asamblea la información de la Superintendencia de Compañías porque la están digitalizando para entregárnosla a los 137 asambleístas. Y yo no sé, el asambleísta Vanegas, cómo así tiene esos nombres y de dónde los sacó. Pero llámenlo, pues oiga, llámenlo al Pleno, al Comité de Ética para que explique, porque se trata de otro asambleísta, pues. Y él no puede estar lanzando, como usted dice, el lodo con ventilador, y más aún cuando ustedes no todo tienen el informe todavía. Efectivamente, ayer ya el asambleísta Javier Santos, asambleísta de Manabí, ha presentado ya un reclamo formal. No sé si irá a proceder con una denuncia ante el Comité de Ética, porque lo hecho por él es extremadamente grave. Pone incluso en peligro la vida de estas personas, porque, repito, él siembra la duda que podrían estar relacionados con la mafia albanesa, pero no asegura que están relacionados. O sea, lanza ahí un poco de nombres que a mí se parece, repito, extremadamente irresponsable, mucho más cuando recibo esta llamada de mi amigo el día de ayer, muy preocupado porque dice que su pobre mamacita está llorando en vista de que ahora le he pedido que se cuide, porque imagínense, están matando por cualquier cosa, no se diga porque perteneces a una banda contraria a la que están ahora mismo delinquiendo en las calles de este país. Ahora, también es válido que se levante la reserva al Servicio de Rentas Internas y de pronto establecer bien si hay o no responsabilidades de algunos de los que están nombrados, asambleísta. Eso es lo correcto. Que salgamos al país y le digamos, esta empresa fue formada por la mafia albanesa, o estas empresas fueron formadas por la mafia albanesa y son accionistas Julano, Mengano y Sutano. Directamente son, no serían. Porque estas elucubraciones del serían, podrían, estarían, le hacen extremadamente daño a la política seria de este país. Yo soy un político serio y jamás, por ejemplo, me atrevería a decir, los periodistas son corruptos. Imagínense, pues ustedes me caen a golpes, pues. Lo primero que me van a reclamar es que den nombres. Nosotros también exigimos que se den nombres y por eso fui uno de los firmantes de la solicitud de que se levante la reserva a las Superintendencia de Compañías para dejar este show. Y les he dicho con absoluta claridad a mis colegas asambleístas, nosotros en lugar de estar aquí lucubrando, jugando, a ganarnos una cámara de televisión, una cámara de alguna radio, de algún medio digital, solo para poder tener cámara en ese momento y hablar cualquier estupidez, deberíamos estar dedicándonos a las preocupaciones inminentes que tiene el país, como la seguridad, como la salud que no existe, como la inseguridad más bien que vivimos,
como la falta de cupos en las universidades, pero no, están más entretenidos en un show mediático, un tal show, parece esto Laura en América, diciendo, podrían estar en la mafia albanesa, vengan a ver, vengan, aquí los tengo, corran, corran, acá tengo otros de la mafia albanesa, y esto se convirtió ya en un tal show irresponsable de parte de quienes están en la Asamblea, algunos que están en la Asamblea Nacional, obviamente no de todos. Asambleísta Darwin Pereira, y en el tema de la bitácora, ¿cómo está el tema ahí? Para conocer quiénes son los que permanentemente, porque también se habla de asambleístas que permanentemente visitan al presidente de la República, Carondelet. En ese aspecto yo he sido absolutamente claro, y ahí lo pedí personalmente como Darwin Pereira que se levante esa bitácora, porque justamente lo que usted dice, imagínese, asambleístas, volvemos a la generalización, entonces también digamos periodistas visitan permanentemente al presidente, ¿no es cierto? Eso le hace daño al país. Yo no lo he visitado al presidente, yo tengo rabo de paja, primero porque mi partido no me ha autorizado, nosotros somos un partido de oposición, y no podemos estar visitando al presidente de la República, y voy a empezar haciendo una reflexión respecto de los partidos de oposición, porque está bien que en esa bitácora, por ejemplo, aparezca en lista los asambleístas del BAN, los asambleístas de Creo, porque son del mismo partido político del presidente. Pero ¿qué hacen ahí otros asambleístas como se ha insinuado? Pero no se han dado nombres. Y eso nuevamente le hace daño a la política seria de este país, porque no podemos embarrar a toditos como que toda la asamblea ha ido a visitar al presidente de la República. En la última sesión que tuvimos, que incluso se la declaró reservada de la Asamblea Nacional, justo para levantar esta reserva, el asambleísta Vanegas había puesto en su curul un poco de dibujos ahí, de hojas, que decía mafia albanesa y asambleístas, mafia albanesa y alcaldes, mafia albanesa y concejales. Imagínense, se llevó todito los más de 200 alcaldes que tenemos y más de 1000 concejales que tenemos y a los 137 asambleístas. Entonces, estas actitudes son irresponsables porque básicamente por hacer show, por ganarse una cámara, están destruyendo la reputación de quienes a lo mejor no tengan nada que ver en eso. Yo no tengo nada que ver, yo no he visitado al presidente de la República. ¿Y por qué tienen que decir los asambleístas han visitado al presidente de la República? Demos nombres, seamos serios en este país, trabajemos con nombres y apellidos. ¿Y eso cuándo se conocerá realmente lo que diga la bitácora, asamblea? Más o menos han pedido desde la Secretaría de la Asamblea que están digitalizando para que esto se haga ya público para todos los asambleístas y nosotros hagamos el uso que queríamos correspondiente en el marco de nuestra responsabilidad, por supuesto, de 3 a 4 días que estaría digitalizada. Es bastante información, no es poca, es bastante información. Entonces la van a digitalizar y una vez que esté digitalizada la podremos conocer y ahí sí, responsablemente daremos a conocer los nombres. 7:45 a.m, asambleísta. Usted hace un momento dijo algo importante, hay que dejar el show a un lado y buscar cámaras, ya sea de cualquier medio de comunicación. Y justamente es eso lo que no todos los ecuatorianos, pero en su mayoría se expresan en las redes sociales, de que hay un cierto sector que considera un show este tema del juicio político al presidente Lasso y consideran que los asambleístas no trabajan en temas realmente importantes como los que usted detallaba, la seguridad, la salud, la educación. ¿Qué está haciendo la asamblea en esos temas específicos? ¿Hay proyectos? ¿Hay algo que llene esa satisfacción a los ecuatorianos? Por supuesto, lamentablemente pues no se informa solo lo del show, ¿no? Imagínense, llevamos casi 2 semanas debatiendo este show político de la mafia albanesa. Pero no se informa que nosotros, por ejemplo, le hemos dado 9 leyes en materia de seguridad al gobierno. En este momento, el señor presidente de la República no puede acusar a la Asamblea de que no tiene leyes en materia de seguridad. La última ley reformó siquiera 8 cuerpos legales en cuanto a materia de seguridad. Le hemos dado una ley para que combata la piratería en el mar. Le entregamos la ley de uso legítimo de la fuerza, que no sé si ustedes sabrán, esta ley, por ejemplo, establece o ya autoriza, lo que no pasaba en el pasado, autoriza a que el policía pueda tirar a matar a un delincuente que ponga en peligro su vida o la vida de un tercero y no es responsable ante la ley. Lo dice la ley de uso legítimo de la fuerza y es más, esta ley va mucho más allá y espero que esto ojalá se pueda difundir, que si este policía es enjuiciado por la familia del delincuente, es el Estado el que asume la defensa del policía desde la primera hasta la última instancia. En la última ley que aprobamos se reforman siquiera 8 cuerpos legales, como le decía, y por ejemplo aquí penalizamos a los jueces que liberen delincuentes que tengan que ver con bandas organizadas. 10 años de cárcel para un juez que cometa estos prácticamente delitos, porque al dejar salir a los delincuentes nos está haciendo extremadamente daño. En esta ley, por ejemplo, nosotros penalizamos o abrimos un espacio exclusivo para las vacunas. Sí, muchos penalistas decían, pero las vacunas es lo mismo que extorsión.
Sí, pero en este momento las vacunas prácticamente son el dolor de cabeza de los ecuatorianos y vamos a penalizarlas con una tipificación especial y tienen en este momento ya una tipificación especial las vacunas. En este momento penalizamos a aquellos delincuentes que utilicen niños o menores de edad para delinquir, que era un delito que no estaba tipificado. En este momento ya está tipificado. En este momento el gobierno nacional en materia de seguridad, repito, tiene 9 leyes en sus manos, pero lamentablemente lo que no vemos son recursos. En materia de salud, creamos la ley de escalafón de los doctores, de los médicos, de los trabajadores de la salud, como ya lo tiene ahora mismo el Magisterio Nacional, que no lo tenía el sistema de salud, para darle más tranquilidad a los trabajadores de la salud. En materia de educación, le hemos dado la ley orgánica intercultural en la que le subimos los sueldos a los docentes nosotros como asamblea y no el presidente. Estamos trabajando y a punto de sacar a la luz la LOES ya en un segundo debate, la ley orgánica de educación superior, que yo creo que a más tardar la próxima semana ya la tendremos en segundo debate. Es decir, en materia de leyes, solo en el periodo de Virgilio Saquicela, con Darwin Pereira como vicepresidente y los demás compañeros del CAL, hemos aprobado más de 30 leyes que se le hemos entregado al gobierno. Pero lo que no vemos son recursos. O sea, yo no creo que usted se pueda imaginar que los policías puedan seguir combatiendo la delincuencia con los vehículos que tienen mientras los delincuentes andan en vehículos blindados. O sea, yo creo que hay también un poco de simbiosis frente a la falta de inversión en seguridad, la falta de inversión en salud, la falta de inversión en educación, la falta de inversión en vialidad, las carreteras están destruidas. Frente a eso, pues, nosotros respondemos con trabajo. Y el trabajo en este momento es evidente. Basta con entrar a la página web de la Asamblea y va a encontrarse con un cúmulo de leyes para el país. ¿Y dónde está la plata, señor asambleísta? ¿Por qué no llaman al ministro de Finanzas para que diga si hay o no hay billetes? Pues porque lo que usted dice es correcto. Se quejan la ciudadanía, se quejan las instituciones de que no hay plata. Mire usted el tema de que ya van a entregar tantos millones a la Policía Nacional para construir más cuarteles, pero nada de eso se ha dado. La plata está en la Reserva Monetaria Internacional. Nosotros tenemos un estudio técnico al respecto. Y el año pasado levantamos nuestra voz de protesta cuando en noviembre que nos llegó el presupuesto para aprobación, decía que a la policía, por ejemplo, este año le iban a quitar 700 millones de dólares de su presupuesto. Escúcheme bien, 700 millones de dólares. En lugar de por aumentar. eso es que no vemos nuevos carros. Por eso es que no vemos nuevo armamento. No es posible que el policía tenga una pistola que dispara un tiro mientras el delincuente en el mismo lapso de tiempo tiene un arma que dispara 20 tiros. Sí. Pues. Un día esto me da la impresión de que el policía lo va a estar persiguiendo al delincuente con un chipote chillón, porque ya la policía no tiene armamento en este momento sofisticado como tienen los delincuentes. La policía debería tener en este momento visores nocturnos. La policía en este momento debería tener equipos informáticos para interceptar la llamada de las bandas delincuenciales. Debería tener en este momento drones o aviones no tripulados, porque plata sí hay. Y a mí no me puede decir el gobierno que no hay dinero. ¿Sabe dónde está la plata? En la Reserva Monetaria Internacional. En enero anunció el mismo presidente de la República, el mismo ministro de Finanzas, con bombos y platillos, que habíamos logrado tener en la Reserva Monetaria Internacional 9.300 millones de dólares. ¿De dónde cree que salió esa plata? ¿De la Virgen Santísima, de la Rosa de Guadalupe? No, salió de nuestro bolsillo, de los impuestos que pagamos. Se llevaron la plata para la Reserva Monetaria Nacional en lugar de dejarla aquí. El presidente de la República recibió este país con 3.000 millones de Reserva Monetaria Internacional. Eso quiere decir que de su bolsillo, de mi bolsillo, de nuestros impuestos, han sacado 6.000 millones de dólares y más para mandarlos a la Reserva Monetaria Nacional a que esté amontonado ahí, una plata vaga. ¿A quién favorece eso? A los tenedores de los bonos, a la banca internacional, no a nosotros. A nosotros acá nos están matando, a nosotros acá nos están dejando sin algunos hospitales, a nosotros acá nos están dejando nuestros hijos sin cupo en las universidades, mientras nuestro dinero, porque no hay problema de que no hay dinero, nuestro dinero lo amontonan para que los banqueros internacionales vivan felices comiendo sushi y viajando en aviones de primera clase. Perfecto, gracias asambleísta por el tiempo y el espacio para esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias, un honor estar acá. Buenos días.